Bueno, yo propuse para este trimestre un curso en torno a la relación entre Hegel y Spinoza. Lo digo así, Hegel y Spinoza, o Spinoza, porque, como ustedes verán, mi inclinación personal es más hacia Hegel, a pesar de la gran estima que tengo por Spinoza. Esta relación ha sido objeto de muchos análisis. Hegel mismo abrió el camino a este debate con sus lecciones de historia de la filosofía, y luego con la parte final de la doctrina de la esencia, en la que debate directamente con Spinoza, porque está entrando en la realidad efectiva, ¿no? Cuando está por fin llegando a la sustancia. Hegel mismo abrió este debate. Debate que, por cierto, es muy importante, porque, como ustedes saben, Spinoza jugó un papel muy relevante en el idealismo alemán en general. Spinoza va a tener un gran efecto en la Alemania, incluso previa a Hegel y luego en la generación de Hegel, de manera que la presencia de Spinoza en todo el idealismo alemán tiene una gran importancia. Pero la tiene especialmente para él. La tiene especialmente para él porque Hegel va a decir en algún momento de la historia de la filosofía que para ser filósofo, en primer lugar hay que ser espinosista, en primer lugar hay que ser espinosista y luego se podrá hacer filosofía. Y sin embargo va a presentar, como ustedes verán, una serie de objeciones de la mayor importancia en la relación con Spinoza mismo. El curso va pues a ser Spinoza, Hegel o Spinoza. Lo digo así porque el libro que nos va a servir de guía es un libro de un autor francés que fue profesor mío. Déjenme decirles un poco a título personal. Quizá Pierre Macherey, quizá es el mejor profesor que he cruzado en mi vida. Quizá. Pierre Macherey daba clases en la Sorbona, porque yo estuve ahí. Era profesor de la Sorbona en ese momento. Y era profesor al lado de Tim Balibar, porque Pierre Macherey y Tim Balibar formaban parte del grupo cercano a Luis Althusser. Ellos participan los dos en la primera edición de Para leer el Capital, de manera que Pierre Macherey y Tim Balibar eran muy cercanos al grupo de Luis Althusser. De hecho, el libro Hegel y Spinoza apareció en la colección Teoría, que era la colección que dirigía Luis Althusser. Es la edición de la época, es una reliquia, por supuesto. Pierre Macherey es un gran profesor, es intolerante como el solo, es extremadamente rígido su pensamiento, pero es un gran profesor que solía dar las clases leídas. Casi seguramente la época en que yo estuve en su clase estaba escribiendo este libro, porque su clase iba en torno a Spinoza, justamente, ¿no? Y solía llegar con páginas totalmente escritas, ¿no? Mecanografiadas ya, para esconderlas y leer. Era una clase excepcional. Su único inconveniente es que era los sábados a las 7 de la mañana. ¿Por qué los sábados a las 7 de la mañana? Porque los althuserianos, Balibar, que eran marxistas, por supuesto, decían que era necesario que la universidad estuviera abierta a los obreros. Y el único día que podían ir los obreros, pues era el sábado. De manera que las clases eran el sábado para que los obreros llegaran a escuchar las clases de Macherey y luego de Balibar, primero de Macherey y luego de Balibar. Imaginen el sufrimiento de bañarse en París en invierno, salir de casa a las 6 de la mañana para llegar a la Sorbona a las 7 de la mañana. Pues ese es el calvario que yo llevé con Macherey durante 5 años, porque estuve todo el tiempo en sus clases. Es muy apreciable y entonces este va a ser el libro que nos va a servir de guía. Nos va a servir de guía además por una segunda razón. Está estructurado de tal manera que permite, creo, enfrentar con cierta claridad la relación Hegel-Marx. La primera parte, voy a hablar un poco de la introducción de lo que él piensa,
La primera parte se refiere a la lectura de Hegel sobre Spinoza. Eso lo vamos a aprovechar, que nuestro curso empezará justamente leyendo las lecciones de historia de la filosofía de Hegel en la parte de Spinoza, para seguir un poco el libro y leer el mismo texto. Empezaremos leyendo la próxima semana las lecciones de Hegel sobre Spinoza, que están en el volumen 3 de la historia de la filosofía, a leer. Lo mismo que empezaremos a leer la parte en donde Macheret le dedica a la lectura que Hegel hace de Spinoza. Macheret es un lector extremadamente religioso, es un lector muy cuidadoso. Cuando entremos, ¿por qué vamos a seguir el libro de Macheret? Les decía, porque está estructurado de la siguiente manera. La primera parte es Hegel, lector de Spinoza, que es la entonces de dedicar a partir de la próxima clase. El segundo apartado se llama mode geométrico. Y entonces ahí Macheret se dedica a mostrar la lectura de Hegel en torno a la manera de exposición de la ética. Es un asunto extremadamente interesante porque Hegel acusa a Spinoza de formalismo. Entonces es muy importante comprender cuál es la lectura que, de acuerdo con Macheret, Hegel hace del orden geométrico de Spinoza. Pero no nos vamos obviamente a conformar con lo que nos diga Hegel. Vamos a ver Spinoza y vamos a hablar un poco de qué era el orden geométrico, cómo la ve Spinoza mismo. Y en defensa de Spinoza vamos entonces a utilizar el libro que a mí me parece la mejor introducción posible a Spinoza, que es la introducción que hizo Macheret a la ética. Son 5 volúmenes, este es el primero. Y entonces yo voy a apoyar las clases en la lectura que hace Macheret, la defensa que hace Macheret del orden geométrico de Spinoza. Yo creo que Macheret tiene razón. La acusación de Hegel acerca del formalismo de Spinoza tiene que ser muy profundamente matizada. Spinoza no es tan bobo como para aplicar un mero concepto formal a la filosofía. Spinoza no tiene ese formalismo chato de que se le puede acusar. La estrategia de la ética es otra cosa. Entonces, en esa parte apoyaremos a Spinoza siguiendo a Macheret. Por supuesto, también le daremos la palabra a Hegel, porque Hegel tiene razón cuando defiende que hay algo en él que no está en Spinoza. Creo que eso es cierto, radicalmente cierto, pero hay que darle la palabra para tratar de ver qué es lo que Hegel entiende entonces por exposición filosófica. Y para eso nos iremos seguramente al menos a una parte de la enciclopedia, la primera parte de la enciclopedia, donde Hegel expone su punto de vista y quizá. Luego, la tercera parte del libro se llama el problema de los atributos. También es muy importante porque obviamente de ahí deriva la acusación hegeliana de que Spinoza había creado una sustancia que en cierto modo no hace más que presentarse al pensamiento bajo la forma de atributos y que son dos sin que, dice Hegel, haya demostración de que son solo dos. Nuevamente le daremos la palabra a Spinoza en su ética y a Macheret en la defensa de esa parte, pero también insistiremos con Hegel en aquellas tesis que me parece en las que Hegel descansa muy bien. Y por último, el cuarto apartado se llama Omnis Determinatio Spinatio. La afirmación hegeliana de que ese es un concepto fundamental de Spinoza que no se encuentra en Spinoza como tal, y sin embargo apunta a un problema fundamental: si existe la negatividad o no en la filosofía de Spinoza. Ahora, la discusión de Hegel con Spinoza ha sido objeto de muchos debates, ¿no es cierto? Por ejemplo, uno podría decir, pues habrá que pensar también en la lectura que hace Deleuze, ¿no? Porque Deleuze también tiene un punto de vista, a mí no me gusta, pero si alguien decide trabajar o alguien decide contribuir leyendo la posición
Deleuze estaría bien. Deleuze a mi juicio se contradice, ¿no? Una parte de la que dice es que Spinoza tiene razón contra Hegel, y sin embargo cuando acaba su síntesis acaba dando la razón a Hegel contra Spinoza. Pues mira, no es solo bien como moverse, pero ese debate podemos, si alguien lo desea, si alguien desea ponerlo, por ejemplo a José, perfecto, ¿no? En algún momento desea ese debate. José es una tesis excelente sobre Spinoza, acaba de terminarla con una tesis atrevida, ¿no? Atrevida, porque él defiende la transindividualidad. Yo no acabo de acertar qué quiere decir transindividualidad en la formación del sujeto, pero según esto es la alternativa de Spinoza a la forma sujeto que descansaría fundamentalmente en las relaciones inmediatas del sujeto con sus otros individuos con los que se tropieza. Bueno. Otra alternativa salió hace años, yo tengo algún material, salió hace años en estos estudios de filosofía del Bonhoeffer una serie de estudios sobre Hegel y Spinoza. Yo solo dos de ellos me parecen interesantes. No traje el libro completo, el libro completo es muy largo, pero traigo aquí algunos de los capítulos. Se los iré planteando por si alguno de ustedes decide leer o exponer alguno de ellos. Me gustaría que expusieran en la clase, ya están en la clase muy avanzada y sería bueno escucharlos. Tienen, por ejemplo, hay trabajos, la parte 1 se divide a la individualidad y la transindividualidad entre la ontología y la política. La parte 2, el Spinoza de Hegel. La parte 3, la vida psíquica de la negación. Y la parte 4, el judaísmo más allá de Hegel y Spinoza. Este también es una alternativa de lectura, aunque como les digo, nuestro centro será Macheré, Spinoza mismo, las obras de Macheré sobre Spinoza y Hegel en sus textos. ¿Okay? Luego, recientemente adquirí este libro, justo gracias a Tomás. Hegel y Spinoza, es un autor Gregor Moder. Tiene la desventaja de que es alumno de Hegel. Entonces no se entiende nada su libro, si alguien lo quiere bajar. Yo lo abandoné en la página 30 porque no entiendo de qué va. Ya entró el amor, ya entró necesario cuántas cosas. Lo compré porque dice Hegel y Spinoza. Mientras Macheré nos dice Hegel o Spinoza, hay que optar, y no hay manera de no optar. Este parecía prometer que era Hegel y Spinoza, que a mí me gustó mucho más. El problema es que no se le entiende. De todas maneras está a nuestra disposición, pero como buen alumno de Gigi, que es incomprensible. De todas maneras lo presento como una de las opciones. A ver, yo tengo, por supuesto, una concepción de lo que viví en París, un poco distinta de lo que me está diciendo. Siempre ha habido en Francia una muy fuerte corriente spinozista, que no se debe al 68. Y siempre ha habido en Francia una muy fuerte corriente de lectores de Spinoza, que remonta mucho más atrás del 68. Macron, del que hablaba hace un momento, por ejemplo, es un hombre que ahorita sí vive. Pregunté por él hace unos meses, encontré a un colega francés y parece que Macron todavía vive. Si vive, debe ser un hombre de casi 90 años y es un gran especialista de Spinoza. En la órbita de Althusser había spinozistas muy buenos. André Tossell, por ejemplo, que nunca fue traducido. André Tossell, que tiene un libro sobre la esclavitud según Spinoza, era muy buen, murió hace 3 o 4 años quizá. Lo que quiero decir es siempre ha habido en Francia una muy fuerte corriente de estudios espinozistas. Morel, por ejemplo, sigue mucho trabajo, entonces no es estrictamente debido al 68. Pero es verdad que el 68 planteó una serie de dificultades. La primera es que Althusser fue acusado de teoricista. El problema del teoricismo de Althusser, yo lo defendería, algún día daré un curso de Althusser,
que nunca he dado por temor a mis compañeros, porque siempre dicen que eso ya está más muerto que nada. Como mis compañeros están al último grito de la moda, pues yo tengo un poco el temor de parecer, tengo el temor de parecer prehistórico. Algún día daremos un curso de Althusser. Bueno, Althusser era acusado de teoricismo, y su defensa fue justamente, si tú recuerdas los elementos de autocrítica, ahí lo que hace Althusser es decir, yo soy espinosista. Él no solamente niega que sea teoricista, sino que afirma es que soy espinosista, y recuerda que, como siempre Althusser, un poco lo imaginario, ¿no? Un amigo le habló un día muy bonito de Spinoza y dijo, pues sí, Spinoza no es verdad. Que le vino muy bien porque Althusser detestaba a Hegel por alguna razón que es muy difícil de comprender. Althusser, que hace su maestría sobre Hegel, después renuncia a Hegel por completo y lo acusa de toda clase de cosas. Uno de los aspectos de mi vida más interesantes es que yo leía a Hegel contra la corriente de althuserianos con los que vivía. Tenía que leer a Hegel clandestinamente, porque imagínate si en la clase de Machelet le voy a defender a Hegel. Que no leía a Hegel, pero discretamente, ¿cierto? Porque estábamos en un ambiente muy teñido de espinosismo, ¿cierto? Muy teñido de espinosismo. Es la época en que también yo me inicio a leer a Spinoza. Yo no lo había leído en México antes de irme a Francia, y por supuesto estoy muy fuertemente influido por las lecturas francesas, ¿no? Sobre todo, yo descanso mucho para la lectura de la ética de Machelet y Geraud. Los dos volúmenes de Geraud del inicio de la ética son muy importantes. Y para mí, bueno, el Spinoza que yo presento es muy afrancesado, si se quiere decir. Bueno, ¿cómo se explica Hegel o Spinoza? Machelet lo dice al principio. Cuando afirma ¿por qué Spinoza y no Hegel? Porque Machelet, en el fondo, lo que va a acusar aquí es una dialéctica conciliadora. Es decir, una dialéctica que, a fin de cuentas, busca siempre la conciliación entre los contrarios, busca siempre la conciliación entre los opuestos. Hegel habría, de acuerdo con Spinoza, siempre ha temperado su posición, siempre la habría temperado porque la contradicción, la dialéctica hegeliana estaría teñida de esa idea de totalidad cerrada, de totalidad todo está incluso en ella, mientras que por parte de Spinoza sería el rebelde perpetuo, ¿no? El rebelde que no ve la contradicción nunca, sino que por el contrario ve la tensión entre los extremos, ¿cierto? La dialéctica de Spinoza, si se puede hablar así, sería una dialéctica abierta, una dialéctica de la contradicción permanente, de la transformación permanente, mientras que la dialéctica de Hegel, piensa Machelet, sería una dialéctica de la contradicción que se resuelve, que se subsume. Spinoza sería pues el verdadero antecedente de Marx, porque Spinoza sería el rebelde permanente. Y en cambio, cuando uno lee el Capital, uno parece encontrar a Hegel de manera muy permanente. Ya lo discutiremos en algún momento. Ahora, para aquellos que no conocen el libro, ¿cómo presenta Machelet la contradicción entre los dos? Machelet es un hombre muy inteligente, arranca haciendo el relato de una anécdota, de unas anécdotas, ¿no? Y el libro empieza diciendo, mire, hubo una vez un filósofo que fue invitado por el rector de la Universidad de Heidelberg a dar el curso de filosofía en esa prestigiosa universidad. Y este filósofo dijo, no quiero ver mi libertad de pensamiento en juego, porque en la carta de invitación el rector le decía, siempre y cuando usted enseñe dentro de los límites razonables de enseñanza. El primer filósofo dice, no, yo no voy porque no quiero comprometer mi libertad de pensamiento. Déjenme usted mi libertad de pensamiento, yo vivo bien como estoy.
y rechazan la invitación. Siglos después, otro rector de Heidelberg invita a otro filósofo a ocupar la cátedra de filosofía de Heidelberg. Y este segundo filósofo dice, sí, cómo no, encantado. La filosofía está justamente para meterse en la institución y para desde ahí alumbrar los espíritus de los jóvenes. Y además el segundo filósofo le pregunta, bueno, pero ¿y cuánto me va usted a pagar? Y además, mire, yo tengo sirvienta, ¿me va usted a pagar también la sirvienta y la mudanza? Porque pues yo necesito ciertas cantidades. El segundo filósofo pues se acomoda a la situación, se encuentra a gusto y acepta la invitación y efectivamente permanece en Heidelberg. El primer filósofo se llamaba Spinoza y el segundo filósofo se llamaba Hegel. Y entonces la anécdota muestra justamente lo que Machiavelli quiere mostrar, un filósofo que prefiere la libertad de pensamiento sobre todas las cosas, y otro filósofo que en cambio se acomoda muy bien a la institución y hasta pide si le van a pagar la sirvienta, ¿cierto? Entre Spinoza y Hegel, a quien habría que elegir de acuerdo con esta anécdota. Machiavelli empieza eso para mostrar lo que va a ser su punto de vista. Su punto de vista es justamente que entre esa opción, ahorita voy a hablar un poco de por qué creen que es Hegel o Spinoza. Obviamente Machiavelli, en ese espíritu del que comentábamos a través de las palabras de José, va a optar por Spinoza como antecedente de Marx, como antecedente político más que teórico de Marx, y cae en esa corriente que aún no importante en Francia. Obviamente lo que sucedió es que hay artículos en la defensa de Hegel. Hay artículos que dicen, no, señor Machiavelli, vamos a ver cómo no es verdad que sea simplemente una opción Spinoza sobre Hegel, sino que hay que leer de otra manera Hegel. Ahí es donde Machiavelli va a ser también puesto en cuestión. A ver si efectivamente el Hegel que nos presenta es el verdadero Hegel, el Hegel que por lo menos yo he intentado presentar ante ustedes. Personalmente, yo les decía, viendo pensar, que si hay que optar, yo optaría por Hegel, a pesar de la importancia que tiene Spinoza. Ahora, ¿por qué o? Porque lo que está en juego en este libro es una tesis bastante interesante, que es cómo leer la filosofía. ¿Cómo podemos leer la historia de la filosofía? Podemos leer la historia de la filosofía, dice como si un filósofo pudiese subsumir a otro, como si pudiésemos colocar en una misma línea a Spinoza y a Hegel, y Hegel sería entonces una versión más acabada de Spinoza mismo. Y Machiavelli va a decir que esa manera de leer filosofía no es la correcta, porque habría que más bien comprender a cada uno en el horizonte en que se mueve, ¿cierto? Eso parece muy interesante. Quizás no resuelve del todo la cosa, pero sí plantea un problema interesante, que es, ¿de verdad Hegel es superior a Spinoza? ¿Se puede colocar en una escala de superioridad a Hegel a través de Spinoza? Hegel habría, como él dice literalmente, subsumido toda la filosofía de Spinoza y además ido más allá. Machiavelli va a defender que no. Machiavelli va a defender que hay que leer a cada filósofo en su particularidad, en su especificidad. Y por eso pone en juego justamente esta lectura para mostrar que, si bien es cierto que hay una gran cercanía entre Spinoza y Hegel, también hay puntos en los que no son asimilables uno al otro. Y por eso no, puesto que no se puede subsumir a Spinoza completamente en Hegel, entonces hay que optar, hay que necesariamente elegir, ¿verdad? No podemos hacer una subsunción de Spinoza en Hegel simplemente porque sería traicionar. Es justamente lo que Machiavelli piensa, que la lectura de Hegel sobre Spinoza
está totalmente imbuida de sus propios principios y que por tanto el Spinoza que lee no es el Spinoza verdadero? Lo que desde luego nos pone en cuestión que pues Spinoza. Ahora, yo diría que si es verdad que hay puntos en los que no se puede subsumir el uno al otro, en cambio sí es posible, a través de una reflexión filosófica, optar en el sentido de saber cuál es la línea filosófica que nos sigue. Entonces, ahí es donde yo elegiría a Hegel por razones epistemológicas y metafísicas siempre. Esa será pues la estructura del curso, ¿sí? Por ejemplo, leo esta parte para que vean mejor. Nosotros decimos, dice Macheré, Hegel o Spinoza, y no la inversa, porque es Spinoza el que constituye la verdadera alternativa a la filosofía hegeliana. La discusión que vamos a empezar ahora tiene pues más de una apuesta. No solamente ella va a hacer aparecer el límite del sistema hegeliano, cuya universalidad es necesariamente histórica, sino que va a permitirnos también al mismo tiempo salir de la concepción evolutiva de la historia de la filosofía, que es también una herencia del hegelianismo. O sea, está diciéndonos, vamos a salir de esa concepción que Hegel defiende en la historia de la filosofía, según la cual la filosofía como idea se ha ido desenvolviendo y cada filósofo es un momento del despliegue de la idea. Y Machiavelli dice que esa locura revolucionista no es correcto por esa separación que existe entre los filósofos. Va a poner entonces en juego lo que llaman los límites del sistema hegeliano, cosa que no es pequeña la comprensión. De acuerdo con esta concepción, que es la de Hegel mismo, Hegel se ha puesto a sí mismo como la sola alternativa posible del espinosismo. El que está más adelante, el que está más atrás, el que está primero en la historia, debería ceder el lugar a aquel que viene después en ese movimiento de elevación que cada vez más aproxima al espíritu a sí mismo. ¿Se acuerdan que la filosofía de Hegel sostiene que efectivamente en la historia de la filosofía es una? Y por tanto, cada filósofo es un momento del despliegue de la idea filosófica, es un momento del despliegue de la concepción de la filosofía misma, ¿verdad? Y por tanto, cada filósofo ocupa un lugar en esa cadena según la cual la idea se ha ido desenvolviendo. Ahora, de esta manera, dice Macheré, lo que hace Hegel es colocar a Spinoza antes que él, obviamente, y entonces colocarlo en posición de ser el antes, el previo, el despliegue de la idea, pero no suficientemente completa, ¿verdad? Y sería esa la acusación de Hegel contra Spinoza, y eso es lo que Macheré pretende recusar. Ahora bien, dice, nosotros quisiéramos aquí invertir en la fuerza de esta interpretación unitaria y progresiva de la historia de la filosofía, que no es sino una apariencia dialéctica. Vean ustedes que Macheré no limita ninguna de sus críticas a Hegel, ¿no es cierto? Él lo va a acusar de que la historia de la filosofía es solamente una apariencia dialéctica, cuando en realidad son escuelas independientes, pensamientos independientes, inasimilables uno al otro. Yo personalmente no creo en eso, pero esa es justamente la apuesta que Macheré va a hacer. Según Hegel, el pensamiento de Spinoza no es aún suficientemente dialéctico. La posición de Hegel es justamente que Spinoza no tiene la negatividad, y como no tiene la negatividad, no conoce la realidad. A mi juicio es verdad. Aunque Spinoza no va a ser tan chato como para que no conozca el movimiento, él lo va a plantear de otra manera. Pero según esto, de acuerdo con Hegel, el pensamiento de Spinoza no es suficientemente dialéctico. Pero, dice Macheré, y si lo fuese más que él, si Spinoza tuviese una dialéctica superior a la de Hegel, eso es lo que va a investigar, o al menos
Si su dialéctica de Spinoza fuera inaceptable de algún modo para Hegel, porque esa idea de que Spinoza sería el rebelde permanente para Hegel sería insoportable de acuerdo con Macheret. Hegel siempre insiste que la dialéctica tiene que resolverse, inevitablemente tiene que resolverse. No se puede quedar en el puro movimiento dialéctico. ¿Se acuerdan ustedes que para Hegel la dialéctica no es la conclusión del pensamiento? El pensamiento termina en lo especulativo, no en la dialéctica. La dialéctica es un momento del movimiento, pero no es la conclusión del proceso. La conclusión es lo especulativo. Lo especulativo quiere decir que la dialéctica, que es el movimiento negativo de las cosas, se resuelve positivamente. Eso es lo que Macheret va a cuestionar. La negación de esta dialéctica, digamos, para hacerlo rápido, una dialéctica sin teleología, esa va a ser la tesis de Macheret, una dialéctica sin teleología. De acuerdo con Macheret, con algunas lecturas en torno a Hegel tendría una dialéctica teleológica, en el sentido de que siempre tendría dentro de ella el fin, el despliegue de la cosa hacia su fin, hacia su realización, hacia su materialización. De acuerdo con esta lectura, dice Macheret, lo que Hegel estaría planteando es una dialéctica teleológica. Lo que haría Spinoza, por el contrario, es una dialéctica sin teleología, es decir, una dialéctica sin que haya un fin, una dialéctica que no se cierre sobre sí misma. La negación de esta dialéctica, digamos, para decirlo rápidamente, de una dialéctica sin teleología, a la cual Hegel procede por intermediario de Spinoza, es su manera de encontrar en el desarrollo de su propio pensamiento un obstáculo infranqueable. Es decir, de acuerdo con la lectura de Macheret, Hegel encontraría en Spinoza un algo que no puede resolver, un algo que no está a su alcance resolver, esa dialéctica sin teleología, un límite que él mismo no podría franquear, y por ende su lectura estaría siempre orientada hacia un desconocimiento del carácter de la filosofía de Spinoza. Esa es la apuesta de Macheret. Una dialéctica sin teleología sería para Hegel inaceptable, porque lo especulativo en Hegel es siempre la solución de la dialéctica. ¿Qué ha encontrado Hegel? Un discurso del que es preciso decir que no es aún hegeliano, sino que quizá lo es ya más que Hegel mismo. Vean ustedes la apuesta de Macheret. Spinoza sería un Hegel más allá del mismo Hegel, un Hegel más allá de los límites de Hegel mismo. Y eso es lo que él va a defender. Una dialéctica que sería una dialéctica sin teleología, es decir, una dialéctica según él mucho más cercana a Marx, cosa que él no estoy que sería efectivamente esta dialéctica el proceso permanente. Y es la presentación evolucionista de la historia de la filosofía que aquí es derrotada. Porque Spinoza también refuta a Hegel objetivamente. No es poca cosa, ¿no? Spinoza le ha refutado por adelantado a Hegel porque tendría una dialéctica sin compromiso, sin teleología, una dialéctica que no tendría la parte especulativa de Hegel siempre es la solución de la contradicción en un otro momento, y que en cierto modo Hegel habría descubierto en Spinoza, pero que no podría leer, no podría aceptar, no sería aceptable para él, y por tanto su lectura estaría siempre viciada por este límite interior que él había encontrado en su propia obra. Habría encontrado un antecesor, ¿no es cierto? Se pone pues también en cuestión la idea hegeliana de la historia de la filosofía. La filosofía en Hegel no sería una progresión respecto a Spinoza, sino una cierta una regresión contra un pensamiento que sería mucho más abierto que Hegel mismo. Dice Macheret, el 30 de julio de 1816, el prorector de la Universidad de Heidelberg escribe a Hegel
entonces profesor provisional del gimnasio de Nuremberg, para ofrecerle una cátedra de profesor titular y comenta la oferta del modo siguiente: Heidelberg, dice el rector, tendría por la primera vez en vuestra persona un filósofo después de la fundación de la universidad. Spinoza fue una vez llamado aquí, pero en vano, como usted sin duda lo sabe. Eso es lo que describe el rector de Heidelberg. Se conoce, dice el Bachiller, en efecto, la carta del 30 de marzo de 1673 al muy ilustre y muy distinguido doctor Luis Fabritius, profesor de la Academia de Heidelberg y consejero del electorado palatino, por la cual Spinoza habría declinado la invitación que se le había hecho para ocupar una cátedra profesional, porque, consagrándose enteramente a la enseñanza de la juventud, Spinoza temía que debía renunciar a sus trabajos filosóficos personales. Sobre todo, él temía que su libertad de filosofar pudiera ser limitada por la necesidad de respetar las leyes establecidas y los preceptos de la religión. El rechazo de Spinoza, claramente motivado, se concluye de este modo. Dice Spinoza: lo que me detiene no es de ningún modo la esperanza de una fortuna más alta, sino el amor de una tranquilidad que yo creo deber conservar, en alguna manera absteniéndome de lecturas públicas. Hegel conocía este episodio, que relata así en las lecciones sobre la historia de la filosofía. Cito a Hegel: Spinoza, de acuerdo con lo que nos reporta su correspondencia, rechaza esta oferta, pero con toda razón, dice él, porque él no sabía qué límites le serían impuestos a su libertad filosófica para que ella no pudiese inquietar a la religión oficialmente establecida. Hay que ver que Hegel es bastante justo, ¿no? Es un comentario en el sentido de decir: Spinoza tiene razón y su libertad de pensamiento podría ser francamente limitada por razones religiosas en la universidad. El 6 de agosto de 1816, Hegel responde al protector con cierta prisa, por amor por los estudios universitarios. Él acepta su proposición, incluso en el momento en que otras perspectivas le eran abiertas, por ejemplo, del lado de la Universidad de Berlín. Hegel solamente pide que en su salario, en sus ingresos, se le haga una oferta a un mejor, que se le otorgue un departamento gratuitamente y que los gastos de su desplazamiento, de su mudanza, le sean devueltos. Ya. Hegel, y tiene razón, ¿no? Solo aquí creemos que la filosofía es gratis. Un año más tarde, el 20 de agosto de 1816, esas cuestiones materiales habían sido resueltas a su satisfacción y Hegel vuelve sobre el punto para cito a Hegel, expresar su gratitud en parte por el interés que su correspondiente ha tenido sobre toda esta cuestión y en parte por aquel que él le da al estado de la filosofía en Alemania y en las universidades. Agrega Hegel: no menos alegre para mí la bondad con la cual usted considera mis trabajos anteriores y, lo que es más aún, la bondad con la cual usted funda la esperanza de que mi actividad sea útil a la universidad. En ninguna ciencia, en efecto, se es tan solitario como en la filosofía. Y yo resiento vivamente el deseo de un círculo de acción más vivo. O sea, Spinoza diría: quiero mi libertad. Spinoza y Hegel dice: quiero la acción con los demás. Quiero participar en la enseñanza de la filosofía, quiero tener contacto con los estudiantes. Quiero decir que es el deseo más elevado de mi vida. O sea, Hegel está diciendo: a mí sí me interesa. Yo no deseo vivir al Estado, yo deseo que la filosofía lleve una vida pública y es lo que más busco en la vida. Yo siento también
¿En qué medida la ausencia de una acción recíproca ha sido hasta ahora justamente desfavorable a mis trabajos? Hegel todavía está en Nuremberg. Acuérdense que Hegel todavía no es profesor. Es profesor, pero en una escuela secundaria, ¿no? Es profesor de un gimnasio, es director de un gimnasio, en donde Hegel da unas charlas de inicio de curso sumamente emotivas, ¿no? Si algún día tienen tiempo, en un café filosófico lo hicimos. En un café filosófico examinamos lo que se llaman los escritos pedagógicos de Hegel, en los que Hegel dice cómo debía ser la educación, según él. Como rector de ese gimnasio, se dirige a los alumnos que llegan y les dice qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que él espera para su formación, cómo deben comportarse, ¿no? Que Hegel permanecerá un año en Heidelberg, en donde compondrá y ofrecerá al mismo tiempo su enciclopedia de las ciencias filosóficas. En 1817, él accede al fin al puesto que él deseaba en la Universidad de Berlín. En 17 se desplaza a Berlín, a partir de ahí será la cabeza filosófica de Alemania hasta su muerte. Detrás de estas circunstancias, detrás de lo que estas circunstancias tienen de anecdótico, se anuncia ya, dice Massieret, por tanto, un sentido. De esta historia, los hegelianos retendrán sobre todo que Hegel ocupó el lugar que Spinoza había dejado vacío, llenando en este relevo una tarea que el otro no había podido o no había querido realizar. Nadie puede saltar por encima de su tiempo. El momento no había llegado con Spinoza para que la verdadera filosofía se expusiera públicamente. Según otros, que se pueden bien llamar espinozistas, ellos vean por el contrario el índice de una divergencia, de una desviación, de una separación irreductible, si no entre dos sistemas, al menos entre dos concepciones, es decir, dos prácticas de la filosofía. Pues ya planteó Massieret lo que él quiere, ¿no? Dos visiones de la filosofía, dos maneras de ver la filosofía, dos maneras de actuar en la filosofía. No tanto dos sistemas, sino dos actitudes ante la filosofía. El sistema hegeliano, cuya exposición se construyó y se desarrolló al mismo tiempo que su autor recorre con felicidad, Massieret no deja de lanzar sus puñas, ¿no? Hegel había recorrido así, cabalgando felizmente, no es cierto, ¿no? Que había estado montado en su caballo de 7 leguas y así, no es cierto. Al mismo tiempo que desarrollaba su carrera con bienestar, con felicidad, las etapas de su carrera universitaria, del preceptorado privado en la Universidad de Berlín, pasando por todas las etapas intermedias. ¿Se acuerdan que él empieza efectivamente como profesor agregado en Berlín, donde pues, no tiene realmente salario ni pagado por sus alumnos? Una reflejándose en la otra y recíprocamente, y dándole su verdad, no es justamente en su organización jerárquica para ser profesorado en el cuadro de una institución pública de enseñanza. Derrida lo dice muy bien. Siendo la realidad, Hegel no concibe la escuela como la consecuencia o la imagen de un sistema, es decir, como su paz totales. El sistema mismo es una inmensa escuela. De un lado a otro, en la otra enciclopedia del espíritu absoluto, en el saber absoluto. Y una escuela de la que no se sale, una instrucción obligatoria también, que se obligue ella misma, puesto que la necesidad no puede venir del exterior. Fíjense, Massieret trae a Derrida, porque Derrida está diciendo, vieja acusación contra Hegel, de que pues es el espíritu absoluto, el que está en todas partes y nada le puede escapar, ¿no es cierto? Y por tanto la enseñanza y la filosofía están mezcladas ahí simplemente porque son parte del sistema. El sistema mismo es una inmensa escuela, el sistema mismo es una inmensa maquinaria que lo absorbe todo, y como lo absorbe todo, pues nada le puede escapar. Hegel sería pues el totalitarismo. Es
absoluto, en el que todo lo absorbe el sistema y el espíritu absoluto lo tiene absolutamente todo, de manera que de ahí no puede escapar ni la enseñanza misma de la filosofía. Esta es la imagen que vamos a ver dibujar de uno y de otro. Spinoza más bien el sumiso, Hegel más bien el que acomodaría ya todo dentro de su sistema, ¿no es cierto? Su filosofía estaría perfectamente cerrada sobre sí, sin posibilidad de una exterioridad, un otro, una alteridad. No es la lectura que yo hago de Hegel, ustedes seguramente van a los discursos, y bueno, pues ahí nos vamos a encontrar, ¿cierto? Debo decir que yo respeto muy profundamente a Spinoza, no van a escuchar de mí negación de la filosofía de Spinoza, pero sí creo, a lo largo de todos estos años, he creído comprender que Hegel es más potente. Vamos a ver si tengo razón. Hegel, como dice Derrida, sería el espíritu absoluto en absolutamente todo, al que nada se le escapa, que no conoce ninguna alteridad, puesto que lo subsume todo, ¿verdad? Que es en realidad un sistema completo y cerrado sobre sí, mientras que, por el contrario, Spinoza sería esto. La doctrina espinosista, por el contrario, aun cuando él ya ha podido dar a la preocupación política su verdadero lugar en la especulación filosófica, no solamente en los tratados, sino también en la ética, que es una de sus claves. El sistema de Spinoza, pues, repugna profundamente una tal oficialización. Aquí sí hay un rasgo interesante, porque durante ese tiempo, y eso sí proviene del 68, hubo en Francia una crítica muy intensa a la filosofía como institución, como enseñanza en la institución. No es casual que, por ejemplo, se haya fundado Banzet. ¿Recuerdan ustedes esa experiencia en la que cualquier entraba y salía, no había exámenes, no había ningún reglamento particular? Foucault se involucró en eso y creyó que ese era el verdadero futuro de la filosofía, es una filosofía no institucionalizada, no escolarizada. Y hay muchos trabajos, sobre todo en el ámbito francés, acerca de cómo la filosofía a lo largo del siglo XVII y luego del XVIII se instituyó como universidad, se instituyó como carrera, ¿no? Y se rechazaba profundamente esa idea. Idea que tiene un riesgo bastante grande. Por ejemplo, en Banzet, donde enseñaba Foucault, la derecha francesa obviamente le puso el dedo, y ¿saben qué hicieron? Inscribieron un caballo. Inscribieron como alumno a un caballo con el nombre de Don Julio, no sé qué. Y se graduó. Entonces la derecha francesa decía, miren, graduó un caballo. Porque claro, si ustedes están por la no institucionalización, pues vamos a ver qué da. Esos son los riesgos de esta perspectiva. Las cosas de la vida. Foucault, que estaba tan comprometido con Banzet en esa enseñanza abierta, acabó en la cumbre del oficialismo francés, en el Colegio de Francia, ¿no? Esta, la filosofía de Spinoza, expone el punto de vista de un solitario, de un retro, de un rebelde, y que se transforma de la boca a la oreja. De haber sido profesada, esta filosofía corre el riesgo de entrar en contradicción con sí misma, aceptando tener un lugar en el mecanismo de opresión material e intelectual que subordina toda cosa al punto de vista de la imaginación. La filosofía suprime el temor e ignora la obediencia. Ella no puede ser, pues, enseñada públicamente. La filosofía de Hegel enseña a sus alumnos de arriba para abajo. La filosofía de Spinoza se transmite a discípulos en igualdad. Aquí se anuncia una diferencia que es necesario tomar seriamente. Pues esa es la apuesta de este libro, ¿cierto? ¿Está bien? ¿No les parece? Es una apuesta muy interesante, ¿verdad? La filosofía, según Spinoza, no se enseña,
sino se difunde con la relación particular de uno. Para Hegel la filosofía es acción de enseñanza, acción de transformación en los jóvenes. Por eso, cada vez que se dirige a sus alumnos, Hegel lo hace en un tono de decirles: crean en la verdad, crean en la razón, crean ustedes que el mundo está transformándose. Pónganse a la altura de esa transformación. A mí me toca estar en París en todos estos debates, ¿no? Yo estoy en París justo en el momento en que todo esto está muy vivo, esto es de 79. Yo estuve en París entre 77 y 82, en la primera instancia. De manera que un libro como estos para mí pues vive lo que fueron esos momentos. Dice Macheret: es por eso que la empresa de comparar la filosofía de Spinoza a la filosofía de Hegel es fundamentalmente decepcionante. Es necesario considerar en efecto sobre qué descansa tal comparación. Sobre sistemas, es decir, sobre discursos organizados formalmente a partir de un principio de coherencia interna, entre los cuales se puede buscar establecer una correspondencia que se interpreta como una relación de filiación o una diferencia que excluye toda posibilidad de comprender a uno a partir del otro. Así, en un anexo de su monumental estudio sobre Spinoza, que les hablaba yo hace rato, Monsieur Leroux concluye en un radical desconocimiento, fundado en una afabulación de aquellos que toman la interpretación y que no hacen sino proyectar en la doctrina de Spinoza todo un mundo de conceptos nacidos en otra parte y sin relación con ella. Es decir, Leroux, obviamente, Leroux es un filósofo de la academia muy importante, tiene dos enormes volúmenes. A diferencia de Macheret ofrece una introducción a la ética de Spinoza en 5 volúmenes que cubren los 5 capítulos de la ética. Leroux no, Leroux nada más tiene todos los volúmenes sobre Dios y sobre el deseo de la mente. Pero son estudios monumentales, ¿no es cierto? Obviamente Leroux, que ha dedicado su vida sobre todo a Descartes y Spinoza, va a decir que Hegel dio mal a Spinoza, una enorme equivocación, una enorme fabulación. Como nos mostrará un estudio detallado de los textos que Hegel considera a Spinoza, es difícil no darle razón a M. Leroux, al menos en esto: la búsqueda de una pretendida homogeneidad, de una semejanza o de una relación evolutiva entre las dos filosofías, si ella no carece enteramente de interés, conduce a resultados sin interés. Como les decía hace rato, se va a decir: no podemos leer la filosofía como si fuese una progresión, como lo hace Hegel. Hay que leer la filosofía según Macheret de manera independiente. Cada sistema, cada pensamiento estaría centrado en sí mismo y la idea misma de la filosofía no tendría esa continuidad que Hegel sostiene. Es la posición, obviamente, que defiende que la lectura de Hegel no puede simplemente creer que ha superado esto, que ha ido más allá de esto. Esa lectura de homogeneidad, dice Macheret, conduce a resultados sin interés. Ello tiende simplemente a reunir las dos doctrinas en un modelo común que no representa auténticamente ni una ni otra. Ya ustedes decía hace rato, para Macheret lo que está en cuestión es la idea hegeliana de que la filosofía tiene un desarrollo, que la filosofía ha sido una progresión, un autoaprendizaje del pensamiento, ¿verdad? Para Macheret no es así. Spinoza no sería un momento de ese desarrollo, sino una especie de islote, pero no sería solo Spinoza, sino toda la filosofía sería así, una suerte de punto de vista particular e independiente. Y por tanto, dice una lectura homogénea no tiene sentido, aunque se dijo y resulta muy interesante, ¿no? Porque es verdad. Me adelanto un poco en el texto para introducir a Althusser. En los elementos de autocrítica, Luis Althusser cita
la repetición anticipada de Hegel por Spinoza. Sí. Luis Althusser, que les decía, dedica sus tesis de maestría a Hegel. Sin embargo, acaba defendiendo Spinoza y sus elementos de autocrítica, que se dijo que efectivamente, lo que él dice es que la perspectiva que él tiene es fundamentalmente una perspectiva que se debe a Spinoza y no a Hegel. El teoricismo del que se acusaba a Althusser no sería debido a la lectura hegeliana, sino a la lectura de Spinoza. Sería Spinoza el que con los conceptos de idea verdadera e imaginación había despertado la lectura de Marx o Althusser. Enumeremos algunos puntos que justifican tal afirmación. Es decir, ¿por qué dice Althusser que Spinoza es una anticipación de Hegel? Y por supuesto Machiavelli le dice a Althusser, tiene razón. Machiavelli no le diría a Althusser que no tiene razón. Se lo diría cualquier otro de Althusser, desde luego no. Dice, veamos por qué, veremos por qué se justifica tal afirmación. Primero, el rechazo a una concepción relativista del conocimiento y la idea de que hay en la razón algo absoluto que la aproxima a lo real. Es decir, los dos estarían asociados, dice Althusser, tanto Spinoza como Hegel, a la idea de que el conocimiento es verdadero, es decir, que no hay una concepción relativista del conocimiento, sino una afirmación del conocimiento en el cual efectivamente el pensamiento absorbe la cosa. El rechazo de una concepción relativista del conocimiento y la idea de que hay en la razón algo absoluto que la aproxima a lo real. Segundo, el descubrimiento del carácter formal de toda representación finita condenada a la abstracción. Los dos tendrían pues el rechazo a este carácter formal de toda representación finita. Los dos en efecto estarían en contra de la idea de que el conocimiento es una mera representación de las cosas finitas. Hegel habría encontrado en Spinoza un vínculo, pero al mismo tiempo denegaría a Spinoza la particularidad del espinosismo, porque para Hegel sería inaceptable el punto de vista de Spinoza. La veranda pues es bastante complicada. Habría una cercanía epistemológica muy presente, pero descansaría en el hecho de que Hegel, al mismo tiempo que se encuentra en Spinoza, encuentra en él un obstáculo insuperable. Y ese obstáculo insuperable le lleva a denegar a Spinoza lo que es Spinoza. Obviamente estamos viendo a un espinosista defendiendo a Spinoza contra Hegel, ¿no es cierto? Ese va a ser el despliegue del libro de Machiavelli. Nosotros vamos a matizar, o por lo menos voy a intentar matizar, mostrar que, dígase lo que se diga, Hegel es Spinoza más Kant.